Hola y bienvenidos, bienvenidas a una nueva clase del aula virtual del curso 4 de termodinámica, la décima en este caso, donde vamos a ver la primera parte de los ejercicios de ciclos de potencia. Los docentes que vamos a estar acompañándolos durante todo este cuatrimestre somos Cristian Costa, como el titular del curso, Javier Oibín, como ayudante primero y quien resolvió los ejercicios de esta guía, Sofía Studer-Epper como ayudante segunda, y yo, Luis Costa, como jefe de trabajos prácticos. En la clase de hoy el principal objetivo es entender el funcionamiento de los ciclos de potencia y resolver algunos ciclos complejos y entender cómo es la mecánica de su resolución. ¿Sí? Lo más importante de todo esto es que entiendan que la resolución de este tipo de ciclos es bastante mecánica y es bastante repetitiva, bastante reiterativa. Entonces, una vez que aprendan y que entiendan cómo se resuelven este tipo de ciclos, van a ver que es una, digamos, quizás se repita más veces, quizás se repita menos veces según la complejidad del ciclo. De hecho, el ciclo que vamos a resolver hoy y los que vamos a resolver la clase que viene son ciclos de bastante complejidad. Eh, Van a ver que básicamente es repetir lo mismo eh, más cantidad de veces, menos cantidad de veces, pero al fin y al cabo esa es la mecánica de resolución de este tipo de ejercicios. Y bueno, esos son, digamos, un poco los objetivos de esta clase, pero además profundizar en lo que es la utilidad práctica de este tipo de ciclos, ¿sí? Entender que los ciclos de potencia se utilizan para generar energía eléctrica, digamos, en su mayoría, eh, donde, donde es la energía eléctrica que alimenta la red de energía que consumimos todos los días, donde es el principal componente de la matriz energética de nuestro país, es este tipo de ciclos eh, o similares, ¿sí? Entonces, por eso es que es importante también entender este tipo de ciclos y tener conocimiento de que este tipo de ciclos existen, para qué se utilizan. Hay otros ciclos donde muchas veces alguna planta, alguna fábrica que produce otra cosa, tiene vapor que se genera en alguna parte de su proceso con las condiciones necesarias como para eh, meterlo en un ciclo de potencia y generar energía. De esa manera ahorra algo de consumo de energía de la red para produciendo la planta misma, ¿sí? Entonces, es una alternativa muy utilizada en la industria, muy presente en diferentes industrias. Entonces, por eso que es realmente importante e interesante entender el funcionamiento, entender cómo se resuelven, cómo se abordan este tipo de ejercicios. Sí, además, lo que siempre digo, los ciclos de potencia son lo que ven en el circulito de las máquinas térmicas que resolvieron hasta ahora. Bueno, eso es un ciclo de potencia, ¿sí? Ese es el más simple, digamos, ¿no? Recibe calor de una sola fuente, entrega calor a una sola fuente y emana un trabajo, o de ese ciclo de potencia, de esa máquina térmica, sale un trabajo que se utiliza para otra cosa. En este caso, se utiliza para hacer girar un alternador y generar energía. Eh, bueno, lo que vamos a hacer nosotros en esta clase es meternos adentro de ese círculo, ¿sí? Que es la máquina térmica, y entender cómo opera eso, cómo opera, por qué es eso que se funciona en ciclos, eh, cómo es que genera trabajo y cómo hace para, recibiendo calor de una fuente y liberándolo hacia otra fuente, generar trabajo. Ese es el principal. Eso es lo principal que vamos a ver en esta clase y la clase que viene. Bueno, en la clase de hoy vamos a resolver el ejercicio 8 de la guía 8, que van a ver que más allá de que es un solo ejercicio, es un ejercicio bien completo, como les dije, de bastante complejidad, que nos va a llevar un buen tiempo resolver. Encaramos entonces la resolución del ejercicio, donde, bueno, ahí tienen el enunciado, pero van a ver que el enunciado escrito
en este tipo de problemas ya no tiene tanta relevancia, ¿no? Porque lo más importante obviamente es el esquema de la instalación, que tiene todos los datos y donde ustedes van a poder ver cómo es la instalación, ¿sí? En general en las clases presenciales nosotros lo que los alentamos es a ver cómo se construyen estos ejercicios, ¿sí? A partir de un enunciado escrito, descriptivo del ciclo, que ustedes sepan cómo se construyen estos ciclos, para que entiendan cómo están formados, ¿sí? Y no lo tengan ya diagramado. Sí, para que entiendan que todos los ciclos de vapor necesitan un generador de vapor. Sí, que es esta caldera que tenemos entre las corrientes 11 y 1. ¿Sí? Esa caldera es la generación de vapor necesaria para el ciclo de vapor. Si se quiere, es el ingreso. Por ahí entra Q1, ¿sí? O QH. Por ahí entra, ahí afuera está la fuente TH, que es la que ingresa calor al ciclo, ¿sí? Después de la generación de vapor, típicamente, y siempre tendremos la turbina, ¿sí? Que en este caso son 3 etapas de una misma turbina, ¿sí? Y la cantidad de etapas obviamente tiene que ver con la descripción del ciclo y lo que necesita el ciclo, ¿sí? O sea, acá son 3 etapas porque se necesitan 2 extracciones, ¿sí? Que son la corriente 2 y la corriente 3. Y lo importante es entender que esto es una sola turbina que tiene muchas etapas. Acá están dibujadas como 3 turbinas en serie, pero eso es para el mejor entendimiento, ¿sí? En la práctica, y cuando uno va y ve esta planta, digamos, este ciclo de vapor en vivo, va a ver que es simplemente un equipo hecho mecánicamente de manera tal que en la etapa que tiene que salir la corriente 2 sale un caño y lo mismo en la etapa, en la corriente 3. ¿Sí? Acá también se da que las 3 etapas de la turbina tienen el mismo rendimiento, del 85%, un rendimiento isentrópico, ¿sí? Cuando también puede pasar que cada etapa de la turbina tenga un rendimiento diferente. Puede ser que una etapa tenga un rendimiento del 95, una etapa del 90 y otra etapa del 80, por ejemplo. Puede pasar, o que 2 etapas tengan un rendimiento de 1 y la tercera etapa tenga un rendimiento del 80. No sé. Puede pasar eso, así como puede pasar que las 3 etapas tengan el mismo rendimiento como pasa acá, ¿sí? Eso es lo que es necesario e interesante que lo aprendan, ¿sí? Vemos acá que la corriente 2 es una corriente de vapor que se necesita en otro proceso, ¿sí? O sea que este ciclo de generación de energía, este ciclo de potencia, está puesto en una planta o en un proceso que requiere una corriente de vapor grande y que típicamente, entonces, digamos, la empresa se aprovecha de esa necesidad de una corriente de vapor grande en el proceso para hacer un ciclo de potencia, como les comentaba hace un par de slides, que permita generar energía, además de consumir el vapor que necesitamos, ¿sí? Esa es la corriente 2. Y bueno, la corriente 3 es una corriente de vapor que se utiliza en otro lugar donde se requiere una fuente caliente a esta presión, a esta temperatura, por una necesidad de intercambiar un calor, ¿sí? Este es un ciclo que típicamente, como les digo, se llama un ciclo de cogeneración industrial, porque hablamos de cogeneración porque genera energía eléctrica, ¿sí? A través de las turbinas, a través del trabajo obtenido en las turbinas, y genera energía calórica, digamos, digamos, se utiliza la posibilidad de este ciclo de transferir un calor a otro proceso externo, ¿sí? Por eso es que se llama de cogeneración este ciclo,
¿sí? Y es un ciclo muy típicamente utilizado en las plantas que pasa esto que les comentaba, que requieren de una corriente de vapor en su proceso y bueno, generan también una energía eléctrica para abastecerse de energía y consumir menos de la red, ¿sí? La generación de energía, como les digo, se obtiene del eje de la turbina, que como está girando se lo conecta a un alternador que conocerán por física 2. Un alternador es básicamente un elemento magnético en el medio, ¿sí? Conectado al eje, que gira, y ese elemento magnético está rodeado de conductores, cables, básicamente cables de cobre. Como saben, al poner al poner un conductor en un campo magnético variable se genera una corriente eléctrica. Y eso es básicamente lo que pasa. Como está girando el campo magnético que ve cada conductor, está variando, entonces se genera una corriente eléctrica en cada conductor y se genera la energía eléctrica que les comento, ¿sí? Bueno, típicamente después de las turbinas viene un condensador, ¿sí? Que lo que hace es como que cierra el ciclo, digamos, es la primera etapa de cerrado del ciclo, donde todos los vapores los lleva a formato a líquido saturado en general, y básicamente sería la TL, que recibe el QL, ¿sí? Y en este caso particular, la corriente 3 también intercambia calor con la otra TL a una mayor temperatura que la TL del condensador, ¿sí? Pero es otra fuente a la cual se libera energía. Después del condensador va a haber siempre una bomba, y acá viene lo que va variando, ¿sí? Tenemos dependiendo del tipo de ciclo, tenemos en este caso un calentador abierto, ¿sí? Una cámara de mezcla donde se mezclan todas las corrientes que tenemos dando vuelta por el ciclo y se unifican en una sola, un líquido, ¿sí? Que se va a meter en una segunda bomba que va a ser la que cierra el ciclo y lleva todo a la presión del líquido que tiene que ingresar a la caldera para transformarse en vapor y volver a comenzar el ciclo, ¿sí? Ese es como el paso a paso de este tipo de instalaciones. Y todas las instalaciones van a ser conceptualmente iguales, ¿sí? Un generador de vapor, una turbina, un condensador, una bomba y básicamente fin. Después, bueno, dependiendo de las complejidades que se agreguen, si hay extracciones, para qué se usan esas extracciones y etcétera, ¿sí? Pero bueno, es importante que entiendan que esta es la utilidad de este ejercicio. Y donde básicamente lo que vamos a hacer es tener este primer abordaje de un ciclo de potencia típico, ¿sí? Y entender cómo se compone y cómo se resuelve, sí, que es básicamente lo que estamos haciendo. Cómo se compone es lo que hicimos acá, y cómo se resuelve es lo que vamos a hacer en las próximas slides. Ahí, digamos, el dibujo lo ven chiquito porque no entraba en la diapositiva, pero obviamente vamos a ponerlo en grande en otra diapositiva. Y bueno, y también entender cómo se aplica el rendimiento a las diferentes etapas de la turbina, así cómo se resuelve turbinas con rendimiento en el medio de esta instalación, que básicamente es lo mismo que saben que resolvemos el rendimiento isentrópico con una turbina suelta, pero bueno, acá está metida adentro de una instalación. Bueno, acá tienen el esquema de la instalación, ahora sí en tamaño completo, donde lo pueden ver, analizar, ver los datos que tienen y entender inicialmente este ciclo como para ver cómo abordarlo, ¿sí? Lo que les recomiendo es que pongan pausa acá y lo vean con más detalle. Antes de empezar a resolver este tipo de ejercicios, lo que nosotros siempre les recomendamos es que hagan una tabla como esta, ¿sí?
Una tabla donde tienen resumido la presión, temperatura, entalpía, entropía, título y el estado. Si estado es si es líquido saturado, líquido subenfriado, vapor húmedo o vapor sobrecalentado o vapor saturado también, digamos, el estado, escrito en palabras, de todos los puntos de este ciclo. Es una tabla como resumen, donde básicamente va a ser mucho más simple para ustedes encontrar el dato que necesitan para resolver el ejercicio en esta tabla, ¿sí? Porque como me imagino se imaginarán y habrán visto en la teórica, la resolución de estos ejercicios es una aplicación sistemática de primer principio en los diferentes sistemas abiertos en régimen permanente. Y luego, obviamente, para la parte de entropía, para la parte de exergía, usar, obviamente, la entropía y los cálculos de entropía y de exergía, para los cuales van a necesitar también la entalpía y la entropía. Entonces, digamos, de esta manera van a poder tener un lugar donde tienen cada uno de los estados identificados, ¿sí? Y obviamente también siempre hacer un diagrama TS esquemático como para saber ustedes dónde van a estar parados y dónde van a estar yendo a buscar los puntos. El TS obviamente es esquemático, ¿sí? No, ustedes lo van a hacer a mano antes de empezar a resolverlo, antes de empezar a resolver el ejercicio, o sea que no van a saber dónde están ubicados exactamente cada uno de los puntos, ¿sí? Pero sí les va a dar una idea de si el punto 1 es va a ser vapor sobrecalentado o va a ser líquido subenfriado, ¿sí? Por dónde va a estar ubicado en su diagrama esquemático. Bueno, acá vemos los puntos que tenemos como dato, ¿sí? Como dato del problema. Y ven que realmente la tabla está bastante vacía. Obviamente el objetivo antes de empezar a resolver el ejercicio es llenar toda esta tabla completa, ¿sí? Y los valores que están ahí están en las unidades que obviamente las da el ejercicio, ¿sí? Algo que es importante es que acá hicimos una primera, no es consideración inicial, pero es algo que forma parte del concepto, ¿sí? Por ejemplo, en el estado 1 tenemos presión y temperatura, perfecto. En el estado 2 tenemos únicamente la presión, que es de 100 psi, ¿sí? Después, el estado 7, acá le ponemos que también está a 100 psi, sí, lógicamente, porque lo único que hizo este vapor es pasar por un proceso y no hay nada que me indique que haya bajado su presión. Lo mismo con el estado 9. El estado 9 intercambió calor únicamente, entonces no bajó su presión. Entonces también está la misma presión que el estado 3, que es de 20 psi. Las corrientes 4 y 5, que son corrientes que pasan por el condensador, que el condensador como dato tengo que opera a 1 psi, entonces como es un intercambio de calor y el condensador está operando esa presión, la corriente 4 y la corriente 5 necesariamente tienen que tener esa presión. Y algo análogo es lo que hacemos con las corrientes 8, 10 y 6, ¿sí? Que están todas formando parte de esa cámara de mezcla, que es el calentador abierto del proceso que está operando a 20 psi. Entonces, como sabemos que para una mezcla todas las corrientes tienen que tener la misma presión, entonces todas esas corrientes están a 20 psi, ¿sí? Claramente. Y bueno, la corriente 11, saliendo de la bomba, de la última bomba, es una corriente que como va a pasar por la caldera, y la caldera libera vapor a 450 psi, obviamente el líquido que ingresa a esa caldera va a tener que estar a 450 psi porque, como sabemos, en los intercambiadores de calor no hay una caída de presión sensible, si no es visible esa caída de presión. Entonces, por eso es que podemos completar todas
las presiones, estas que no están como dato específico en el enunciado, ¿sí? Y después, bueno, obviamente tenemos los puntos donde el enunciado me indica que tenemos líquido saturado, o sea que el título es 0. Y este es el segundo, como saben, necesitamos en general 2 grados de libertad definir para ubicar un punto en la tabla. Sí, en el punto 1 ya tenemos la presión y la temperatura, lo podemos ubicar completamente. En el 7, el 9 y el 10 podemos ubicarlos completamente porque sabemos que sabemos la presión y sabemos el título específico. ¿Sí? Y después los otros puntos veremos cómo podemos hacer para ubicarlos en la tabla. Se imaginarán que obviamente el punto 2, el punto 3 y el punto 4 van a tener que ver con el rendimiento. De la misma manera, una vez que tenemos el punto 4, podemos ubicar el punto 5, y así el 6 y demás. Pero bueno, eso forma parte de las próximas diapositivas. Bueno, una vez que hicimos todo lo que venimos haciendo, si dibujamos la tabla, entendemos el ejercicio, etc., lo primero que tenemos que hacer ahora es llenar esa tabla, ¿sí? Ubicar los estados termodinámicos de todos los puntos, los 11 puntos de este ciclo, por ejemplo, en la tabla para poder, obviamente, resolverlos, ¿sí? Porque vamos a necesitar las entalpías, las entropías para resolver. Sí, lo importante es entender que las presiones y las temperaturas son datos, y de la misma manera que el título y el estado son datos que no son relevantes para la resolución o no son necesarios para la resolución, pero sí son relevantes para entender dónde está ubicado cada uno de los puntos, ¿sí? Lo que vamos a utilizar para la resolución específica de los puntos que nos pide, de los ítems, son básicamente la línea de entalpía y la línea de entropía, ¿sí? Bueno, empezamos ubicando el punto que está completamente definido, que es el punto 1. ¿Sí? Tenemos la presión, tenemos la temperatura, está completamente definido, es un vapor sobrecalentado. Entramos a la tabla y definimos la entalpía y la entropía. ¿Sí? Van a ver que en la resolución de estos ejercicios vamos a tener ahí abajo a la derecha el gráfico como para ir acompañándonos en dónde estamos ubicados. Es el punto que está marcado en celeste. Después seguimos con el punto 2. ¿Sí? El punto 2 es un punto que tiene como datos que es la presión, básicamente, es el único dato que tenemos, pero también sabemos que es la salida de una primera etapa de una turbina que recibe como inlet un vapor sobrecalentado en el estado 1, ¿sí? Y que tiene un rendimiento del 85%, un rendimiento isentrópico, ¿sí? Entonces, para la resolución, este es el par de datos que tenemos: la presión y o la tríada de datos en realidad. La presión, el rendimiento isentrópico de la turbina y el vapor que ingresa a la turbina. Entonces, lo que vamos a tener que determinar es el estado de la salida de la turbina si hubiera sido adiabática reversible, ¿sí? Que es el estado 2S. ¿Sí? A los estados que le ponemos la S son estados que son complementarios, son estados que se utilizan que no son parte del ciclo real, pero sí son estados complementarios que se utilizan para resolver el ciclo real, ¿sí? Y en este caso el 2S es el caso en el que la turbina haya sido, o hubiera sido en realidad, así se dice, adiabática reversible, o sea, isoentrópica. Sí, entonces, como el 2S es la salida de una turbina, o una etapa de la turbina isoentrópica, entonces está a la presión del punto 2 y con la entropía del punto 1, porque es isoentrópica. Como vemos, está marcado en verde, sale recto en el TS, es una línea recta vertical. Entonces, con ese par de datos, la presión y la entropía, buscamos el punto 2S y lo caracterizamos. En este caso da que es un vapor húmedo, ¿sí? En la tabla, en la realidad, da que es un vapor húmedo. Entonces, tenemos que calcular el título. Con la entropía calculamos el título y a partir de ese título calculamos la entalpía con el título y las entalpías del líquido y vapor saturado, ¿sí? De esa manera determinamos el H2S, ¿sí?
Y con ese H2S vamos a determinar el H2. ¿Con qué otro con cuál otra vinculación? Con el rendimiento. Sabemos que el rendimiento por una turbina es el trabajo real sobre el trabajo ideal obtenidos. ¿Sí? Rendimiento isentrópico, recuerden, o de primera ley. Entonces H2 menos H1 sobre H2S menos H1. ¿Sí? O, como está escrito acá, H1 menos H2 sobre H1 menos H2S es indistinto. Sí, entonces ahí la única incógnita que me queda es el H2. Obtengo el H2 y con el H2 calculo el título y con el título calculo la entropía final del estado 2 real. Y es lo que marcamos ahí, de nuevo, como les comentaba, en verde. ¿Sí? Algo importante a notar. ¿Sí? Ustedes hicieron el diagrama de manera esquemática. O sea, dibujaron una campana esquemática, ubicaron las presiones, la presión de estado 1, las 4 presiones que tenemos en este ciclo, las ubicaron de manera esquemática y ubicaron el estado 1 de manera esquemática. ¿Sí? De todo eso va a depender que cuando bajen recto para ubicar el 2S, que recuerden es una línea llena porque es un adiabático reversible, ¿sí? Pero el 2 y el 3 no van a ser líneas llenas, ¿sí? Van a ser líneas punteadas porque son procesos irreversibles. Pero bueno, de todo eso va a depender cuando bajen vertical para ubicar el estado 2S, si les cae adentro o afuera de la campana. De la misma manera, cuando pongan la línea punteada hacia la derecha, porque recuerden que si es una turbina adiabática irreversible, es hacia la derecha, hay un aumento de entropía, también va a depender de dónde caiga el 2. ¿Sí? Lo mismo con el 3, lo mismo con el 4, pero vale la pena, hago la aclaración solamente con el 2. Acá vimos que el estado 2 y el estado 2S nos caen adentro de la campana. ¿Sí? Pero ustedes en el dibujo les podría haber caído, en la parte esquemática, les podría haber caído afuera. Entonces acá son dos consideraciones. Uno es, no se preocupen, no hace falta redibujar el esquema, porque no está necesariamente mal, pueden hacer alguna aclaración si quisieran para evitarse cualquier tipo de problema, pero no hace falta borrar y volver a dibujar porque a ustedes les quedó afuera de la campana y en realidad iba adentro o viceversa. ¿Sí? Eso no tienen por qué preocuparse. Nadie les debería poner mal por eso. ¿Sí? Y la segunda cosa es, estén atentos y no le confíen más al diagrama y al esquema que a lo que ustedes calculan. ¿Sí? Porque la realidad está en la tabla, la realidad está en los datos. El esquema que ustedes hicieron es eso, un esquema. Entonces, muchas veces pasa que se quedan como muy fijados con, no, pero el punto 2 tiene que estar afuera de la campana porque mira, lo grafiqué y me queda afuera de la campana, pero acá lo estoy buscando en la tabla y me está dando dentro de la campana. Bueno, no. ¿Sí? O sea, ustedes tienen que entender que el esquema que ustedes hicieron es un esquema y que la tabla es lo que les está dando los datos correctos. ¿Sí? Eso obviamente suponiendo que buscaron bien los datos en la tabla, pero en el caso obviamente que vos hayan buscado bien los datos en la tabla, ese es el caso. ¿Sí? Simplemente esa aclaración, porque es muy común que pase esto, sobre todo en la parte de la turbina, que el esquema les da que queda afuera o que queda adentro y bueno, y acá ven que les puede llegar a caer al revés. ¿Sí? Lo mismo vamos a hacer con el estado 3, que bueno, en esta hoja solamente tenemos ubicado el estado 3S, que es un vapor húmedo, y es en lo que marcamos en amarillo en el gráfico de la derecha. En la hoja que viene, haciendo la misma operatoria que hicimos con el estado 2, ubicamos el estado 3. Bueno, acá, como les comentaba, seguimos con el estado 3, donde lo definimos completamente con el rendimiento, la misma operatoria que hicimos con el estado 2,
y el estado 4 es exactamente lo mismo. Ven que es una aplicación sistemática de lo mismo para ubicar los puntos. ¿Sí? Es operativo, ¿sí? Tiene mucho cálculo, pero básicamente es ubicar los puntos. ¿Sí? En este caso, el estado 4 es el que está ubicado como punto verde y el estado 3 lo dejamos en color amarillo. Seguimos entonces el sentido de flujo del vapor en este ciclo y determinamos el estado 5, ¿sí? Que es la salida del condensador. Como se van a imaginar, el condensador lo que libera siempre es un líquido saturado, si está diseñado de esa manera. Entonces lo que vamos a suponer siempre es que la salida del condensador es siempre líquido saturado, salvo que se indique lo contrario, la suposición o que tenga los datos suficientes como para determinar que ese punto no es líquido saturado. Por ejemplo, en vez de tener solamente la presión, tengo la presión y la temperatura a la que sale el condensador, por ejemplo, entonces no lo voy a poder suponer. Sí, pero en este caso, en el que solamente tengo la presión, voy a poder suponer que la salida del condensador es líquido saturado. Sí, entonces lo ubico completamente con los datos que ya obtuve para ubicar el punto 4. Después seguimos con el punto 6. Sí, el punto 6 es la salida de una bomba que también tiene un rendimiento isoentrópico del 85%. Para resolver esto podríamos hacer algo similar a lo que hicimos con las turbinas, pero saben que el lado líquido subenfriado no es un lado en las tablas que esté bien desarrollado. Y en los gráficos es imposible de ver. ¿Sí? Lo que solemos hacer, como saben, lo que veníamos haciendo era decir que la entalpía del líquido subenfriado era igual a la entalpía del líquido saturado a la misma temperatura, pero en este caso no tenemos la temperatura de salida ni del 6 ni del 6S, que sería, como saben, la salida de la bomba isoentrópica. Entonces no vamos a poder hacer esa aproximación. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver el estado 6S y después el estado 6? Bueno, como saben, existe una fórmula de cálculo para trabajos de circulación de fluidos incompresibles, como es un líquido, ¿sí? Que es menos la integral del volumen específico por el diferencial de P. Ese es todo eso multiplicado por la masa, obviamente, ¿no? Ese es el trabajo que se calcula para un trabajo de circulación reversible, ¿sí? O sea que eso es lo que me va a dar, si yo aplico el primer principio de esa bomba, es el trabajo para esa bomba reversible, que es H6S menos H5, ¿sí? Obviamente también están las masas, eso no se lo olviden nunca, pero a lo que voy es a lo importante que es la parte de las entalpías. Entonces, como estamos hablando de un incompresible, el volumen específico sale fuera de la integral y lo que queda básicamente es menos la masa por el volumen específico por el delta P. El delta P lo tenemos. El volumen específico, como saben, es constante. No importa, tomen cualquiera de los dos, el de la presión más baja, el de la presión más alta, tomen un promedio, van a ver que más en lo que es el agua, de 0,001, en general 0,0010, y recién en el 1, 2, 3, 4, en el quinto decimal, empieza a haber diferencia. Entonces no va a haber tanta complicación, no va a haber un error tan grande usando un volumen específico de la presión más baja o el de la presión más alta. Usen cualquiera de los dos. Y el delta P es el que tenemos como dato. Y del otro lado tenemos H6S menos H5, ¿sí? Por la masa. Y hay un menos ahí también. Entonces, con eso resuelvo y saco H6S. Y con ese H6S voy al rendimiento y obtengo el H6 real, ¿sí? Que recuerden que el rendimiento en este caso, en el caso de una bomba, no es igual que el caso de una turbina. En el caso de una bomba es el trabajo ideal sobre el trabajo real, o sea, H6S menos H5 sobre H6 menos H5.
porque al ser recuerden que todos los elementos que reciben trabajo, la expresión de rendimiento es trabajo ideal sobre trabajo real, mientras que todos los elementos que entregan trabajo es trabajo real sobre trabajo ideal, ¿sí? Y bueno, de esa manera se obtiene el H6 real, ¿sí? De la bomba. Y después obtenemos el punto 7, que es un punto, recuerden que es la salida del estado, de la extracción 2 de la primera etapa de la turbina, que pasa por el proceso que requiere de vapor y lo entrega a la misma presión, 100 psi, y como líquido saturado. Y está completamente ubicado y es lo que tenemos ahí marcado como verde. Eso después, el punto 7 va a pasar por una trampa de vapor, que la trampa de vapor es básicamente una válvula, ¿sí? Opera como una válvula, baja la presión, básicamente, de manera isoentálpica, o sea que vamos a poder ubicar, teniendo la entalpía, porque tenemos la entalpía de 7, es la misma entalpía que la de 8, y bueno, con la presión vamos a poder ubicarlo para determinar cuál es su temperatura y cuál es su entropía en caso de que sea necesario. Bueno, ahí ven cómo se calcula el estado, cómo se determina el estado 8, ¿sí? Que es la salida de la trampa de vapor, ¿sí? Después el estado 9 y el 10 son exactamente el mismo estado, ¿sí? Porque estamos hablando de un líquido saturado a 20 psi, o sea que estamos hablando del mismo estado, son el mismo punto, que está ubicado en celeste, y bueno, tenemos todos los datos para ubicarlo. Y el punto 11, que hacemos exactamente lo mismo que hicimos para el punto 6, ¿sí? Solamente con la entrada es el estado 10 a la bomba y el rendimiento de la bomba, de lo que se llama la bomba de alta presión, ¿sí? Y con esto tenemos ubicados todos los puntos, y en el próximo slide vamos a tener la tabla con ya todos los datos completos. Bueno, acá tenemos la tabla con todos los valores que son relevantes para la resolución del ejercicio completa. Sí, a eso me refiero con eso me refiero a la temperatura, por ejemplo. No hace falta llenarla en todos los casos. Si no la necesité para buscar ningún punto, no. O sea, recuerden que la temperatura es un dato, digamos, complementario. No sirve para ubicar los puntos. Si no la usé, no hace falta que la llene. Eso dependerá de cada ejercicio y del tiempo que tengan para determinar la temperatura. Si lo ubico fácilmente, no está mal, no hace mal llenarla, sino podemos dejar sin llenarla. De la misma manera que las entropías del lado líquido no es tan relevante tenerlas. Y obviamente los títulos, sabiendo que los títulos son relevantes para estados de vapor húmedo, vapor saturado o líquido saturado, ¿sí? El líquido subenfriado sabemos que es de título 0, pero como que no es relevante decirlo, entonces no lo ponemos, no lo completamos, de la misma manera que los vapores sobrecalentados también son de título 1, pero en realidad corresponde el título 1 para vapor saturado, de la misma manera que el título 0 es para líquidos saturados. Sí, y bueno, básicamente esta es la tabla completa, donde pueden ver, por ejemplo, cómo se va reduciendo en cada una de las etapas de la turbina la entalpía, y va aumentando la entropía en poca cantidad, ¿sí? Otra cosa que es importante y que es relevante ver acá son los títulos de salida de estas turbinas, ¿sí? Fíjense que nunca salimos a un título menor a 0,8. ¿Sí? Recuerdan que cuando vimos sistemas abiertos en régimen permanente, vimos turbinas, vimos que la salida de la turbina en general, digamos, cuando es agua, cuando es vapor de agua, suele salir dentro de la campana, pero a títulos altos, ¿sí? Porque recuerden que las turbinas están diseñadas para procesar gases, ¿sí? O vapores, no para procesar líquidos.
Recuerden que la tensión superficial de los líquidos hace que las gotitas de líquido justamente, a la velocidad que está girando una turbina, realmente se conviertan como en piedras y que la erosionen mucho internamente todo lo que son los álabes de las turbinas. Entonces, por eso es que digamos, se busca, en este caso es inevitable, en el vapor de agua, en el agua es inevitable que caiga dentro de la campana por la forma que tiene la campana. La campana en el agua es como muy, muy grande, la base es muy grande, entonces es como muy difícil no ingresar en la campana. Pero uno lo que busca es tener las condiciones necesarias para que pase esto, que está bien, cae dentro de la campana, pero la cantidad de agua que generamos, agua líquida que se genera, es baja. ¿Sí? Como ven ahí, es baja. ¿Está? Entonces, eso es algo importante. Si ven que la salida de una turbina les da un título de 0,5, y mírenlo con mal ojo, digamos. Fíjense en qué se pueden haber equivocado, porque en general no cae por debajo de 0,8. ¿Sí? Es importante que lo tengan en cuenta. Bueno, una vez relevados los valores, ¿sí? Los estados termodinámicos de todos los puntos, tenemos que pasar a resolver el ejercicio. ¿Sí? El primer punto nos pide determinar los flujos másicos de las extracciones. Como uno de los datos que tenemos es el porcentaje de la masa total que se extrae en la primera extracción, que es un 40%, es ese Y, ese flujo másico es fácil, ¿sí? Porque es un porcentaje de la masa total, que es dato del punto 1, y ese 40% entonces aplicamos y obtenemos cuánto es la masa que circula por esa rama. Lo que no tenemos es cuánto sale por la segunda extracción, pues nos dice que es un I', ¿sí? Y obviamente el tercero es lo que resta, es 1 menos I menos I', ¿sí? Lo que no se extrajo en las otras dos del total, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer para obtenerlo? ¿Sí? Si no tenemos, o sea, lo único que nos queda es aplicar un primer principio en algún lado que nos diga cuánta masa está circulando o por la corriente, la tercera rama, si la salida de la última etapa de la turbina, o por la rama intermedia, la salida de la segunda etapa de la turbina. ¿Sí? Ese es lo que podemos hacer. El tema es que no tenemos dato de calores, no tenemos el calor que se intercambió con el proceso, no tenemos ningún trabajo de la bomba ni de la turbina, no tenemos ningún... O sea, en todos los primeros principios que podamos plantear nos va a faltar un dato, que es el dato de calor o de trabajo, ¿sí? Salvo en la cámara de mezcla o calentador abierto, ¿sí? Donde entran todas las ramas y sale una rama extra que es la rama 10, ¿sí? la corriente 10. O sea, entra la corriente 8, entra la corriente 9, entra la corriente 6 al calentador y sale la corriente 10. Entonces, si nosotros planteáramos un primer principio ahí, sabemos que no hay calor intercambiado al exterior en esa cámara de mezcla y no hay trabajo intercambiado con el exterior tampoco en esa cámara de mezcla. O sea que básicamente el delta H en esa cámara de mezcla es igual a 0. Lo que quiere decir es que la masa total por la entalpía del estado 10 va a ser igual a la sumatoria de las masas por entalpías de cada una de las corrientes que ingresa, ¿sí? Donde cada una de esas masas se puede expresar como un porcentaje de la masa total, que es dato, ¿sí? Por otro lado, también sabemos que la masa 8 la tenemos, la masa de la corriente 8 la tenemos, el flujo másico en este caso, ¿no? Recuerden que acá estamos hablando del flujo másico. En general el flujo másico se pone con un punto arriba y hablamos de unidades de masa por unidad de tiempo, ¿sí? Y bueno, entonces como todo lo podemos expresar como un porcentaje del flujo másico total, lo único que nos va a quedar como incógnita, porque ya todas las entalpías las tenemos, lo único que nos queda como incógnita es cuál es el porcentaje de la masa total que se derivó en la extracción de la segunda etapa de la turbina. Sí, es el I'.
que cuando lo obtenemos nos da que es un 27-28%. ¿Sí? Con eso podemos calcular cuál es la masa que se extrajo en la segunda rama de la turbina, y por último podemos calcular cuál es la masa que sale por la tercera etapa de la turbina. ¿Sí? Después el segundo punto nos pide calcular el calor intercambiado con el proceso y con el calor intercambiado en las ramas 2 y 3, en las corrientes 2 y 3. ¿Sí? Básicamente en ambos casos lo que pasó fue que se intercambió calor. ¿Sí? Es lo que vamos a poder decir. Entonces nos pide que lo calculemos y básicamente es una aplicación de un primer principio como un sistema abierto en régimen permanente entre los estados 2 y 7 y los estados 3 y 9. ¿Sí? Y es lo que tenemos en esta hoja y en la hoja que viene. Finalmente, y para resolver el ejercicio completamente, lo que tenemos es el cálculo del el calor intercambiado, en la corriente, entre las corrientes 3 y 9, ¿sí? Que es básicamente de nuevo un primer principio, porque como no sabemos, para nosotros eso es una caja negra, digamos, no sabemos qué es lo que pasa ahí dentro, pero sí hay una salida de calor, entonces tenemos que calcularlo. Como vemos, en realidad dije una salida de calor, pero no hay certeza realmente si es una salida o una entrada. ¿Sí? En general uno va a esperar que sea una salida por las temperaturas que se están manejando. Pero bueno, eso lo da el cálculo. ¿Sí? Y como vemos, ambos calores son negativos, entonces son calores que salen del ciclo. ¿Sí? Salen del sistema hacia los procesos externos. ¿Sí? Y por último, el cálculo de la potencia neta. ¿Por qué es el cálculo de la potencia neta? Como sabemos, estos ciclos se usan para generar energía eléctrica. ¿Sí? Si uno dijera que la potencia que se usó para generar esta energía eléctrica es totalmente la potencia obtenida en las 3 etapas de la turbina, lo que uno estaría diciendo es que básicamente no está consumiendo energía eléctrica en las bombas. ¿Sí? Y las bombas sí consumen energía eléctrica. Entonces lo que se calcula, y lo que uno ve cuando tiene esa TH, flechita, QH a un círculo, que es la máquina térmica, que sale un trabajo. Bueno, ese trabajo que sale, lo que sale de esa máquina térmica en realidad es el trabajo neto, la potencia neta generada por el ciclo, que es básicamente el módulo del trabajo obtenido en las turbinas menos el módulo del trabajo consumido en las bombas, porque tenemos que tener en cuenta que hay un consumo de trabajo dentro de este ciclo que son las bombas. ¿Sí? Y bueno, básicamente lo que hacemos para calcularlo es un primer principio, que lo que podemos hacer es hacer un primer principio en cada una de las etapas de las turbinas y obtener, cada etapa por separado, donde obviamente tenemos que tener en cuenta que cuando tenemos una derivación de corriente hay una corriente, tenemos que tener en cuenta que hay 2 salidas de cada etapa, de la etapa 1 y de la etapa 2 de la turbina. ¿Sí? 2 salidas de masa, una que sale, una masa con una cierta entalpía, o sea, es la masa 2 y la masa que va a entrar a la turbina, a la etapa siguiente. Es la forma de calcular la potencia en cada una de las etapas de la turbina. O lo que puedo hacer es tomar como sistema, como volumen de control, las 3 etapas completas, ¿sí? Donde mi ingreso es la corriente 1 y mis salidas son las 2, la 2, la 3 y la 4, cada una con su masa y su entalpía correspondiente. Y con eso calculo el trabajo de la turbina completo. ¿Sí? La potencia obtenida de la turbina completo. ¿Sí? Que es ahí lo que hace Javier. Y después en las bombas, obviamente, es aplicar un primer principio en cada una de las bombas por separado. Es simple, es una corriente de entrada, una corriente de salida, y se obtiene el trabajo de las bombas. O la potencia. En este caso son potencias porque son por unidad de tiempo. Puedo hacer o la suma algebraica o básicamente el resto de módulos. No cambia mucho en realidad,
porque obviamente los trabajos de las bombas van a darme negativos y los trabajos de las turbinas van a darme positivos. Entonces, simple, lo sumo y obtengo el trabajo neto. Bueno, lo que quisimos hacer en esta diapositiva es sumarles otras cosas que podemos calcular de este ciclo, ¿sí? Como lo tenemos. Tenemos, en primer lugar, el rendimiento térmico, ¿sí? Un parámetro muy importante para medir la performance del ciclo. Saben que el rendimiento térmico es, por definición, como de todos los rendimientos, lo que obtengo dividido en lo que gasté para obtener eso, ¿sí? Entonces, en este ciclo particular tenemos dos formas de ver este rendimiento térmico. Lo podemos ver como el que sería más sensato, que es ver este ciclo como no solamente una fuente de energía, sino como una fuente de calor para otros procesos, ¿sí? Entonces lo que obtengo es no solamente el trabajo neto, sino que además obtengo el calor que le entrego a un proceso y el calor que le entrego al otro proceso, ¿sí? Como heating load, ¿sí? Y esas son las tres cosas que obtengo y las sumo las tres cosas en módulos, ¿sí? Porque saben que los dos calores son negativos porque son salientes al proceso. Y obviamente lo que me costó y qué fue lo que gasté calor que le tuve que entregar en el generador de vapor, ¿sí? O sea, en la caldera, ¿sí? Este ciclo, ¿sí? Las bombas, como saben, es trabajo que me costó y que están incluidos en el trabajo neto, ¿sí? Se lo resté al trabajo de las bombas, de las turbinas, digo. Y bueno, el condensador no es algo que obtengo, porque en realidad el condensador es algo inevitable de todos los ciclos de potencia. Es algo que no voy a poder evitar, necesito para que se cierre el ciclo. No es algo que obtengo ni que tampoco gaste. Entonces no entra dentro de lo que es el rendimiento. Vemos ahí el rendimiento visto de esta manera, es un 7,44%, realmente es un rendimiento muy bajo de este ciclo. Lo cierto es que los ciclos térmicos en general andan por rendimientos rondando o sea, no pueden superar, digamos, normalmente por los valores, el rendimiento más alto que se puede obtener suele ser de un 40-45%, no mucho más que eso. Sí, o sea, si algún rendimiento térmico de algún ciclo les da del, no sé, 80%, mírenlo de nuevo con mala cara, porque probablemente no esté correcto, en algo se hayan equivocado, pero sinceramente este ciclo con un rendimiento del 7,4% es realmente muy bajo, ¿sí? Otra forma de ver el rendimiento es la definición más general y viendo los ciclos absolutamente como generadores de energía. Sí, en este caso, entonces, lo que tengo que poner es lo que gané para generar energía, que es el trabajo neto, dividido en lo que me costó, que fue, obviamente, la entrega de calor, ¿sí? Y tiene sentido de que este rendimiento perdón, no de que tiene sentido que este rendimiento sea menor, ¿sí? Porque justamente hay parte de la energía que yo podría haber obtenido como trabajo en las turbinas que las perdí en forma de calor en los intercambios con otros procesos. Entonces, esa energía no la llevé, no la usé para generar electricidad, la usé para calentar otros procesos. Entonces, el rendimiento térmico, visto como una central de generación eléctrica, bueno, es menor. O sea, todavía peor, es del 2%. ¿Sí? En la próxima diapositiva vamos a ver algo con respecto a lo que es el ciclo, el rendimiento exergético. Finalmente, si el ejercicio les pidiera calcular el rendimiento exergético, lo que nosotros les proponemos y lo que nosotros les recomendamos es que nos abstraigamos del ciclo en sí, de qué es lo que nos toca resolver, ¿sí? Porque si lo pensamos, en el ciclo en sí, el vapor, no hay destrucción de exergía. ¿Sí? El vapor siempre, al estar describiendo ciclos, siempre vuelve al estado 1, o sea que siempre vuelve al mismo punto inicial, o sea que en el ciclo no hay destrucción de exergía, ¿sí?
Lo que sí hay es una destrucción de exergía en el universo por, o una variación de exergía del universo en realidad, negativa, porque está ocurriendo ese ciclo, obviamente. Entonces lo que hay que hacer es abstraernos y volver al pensamiento inicial de cómo es una máquina térmica, ¿sí? Que tiene una fuente caliente, ¿sí? En este caso, ¿sí? que intercambia un calor, que vamos a llamar QH, con la máquina térmica. De esa máquina térmica sale un trabajo neto, eh, y, y esa máquina térmica además intercambia calor, en este caso, con tres fuentes, ¿sí? El process stream, el heat load y la temperatura baja del condensador, ¿sí? Básicamente eso es lo que tenemos en este ciclo, ¿sí? Y como tenemos este ciclo así, funciona de esta manera, hay una destrucción de exergía, o sea, hay una variación de exergía del universo negativa que podemos calcular, ¿sí? Y si queremos calcular la variación de entropía del universo y la variación de exergía del universo, tenemos que ir a este formato, ¿sí? Donde tenemos que calcularle la variación de entropía a la fuente que entrega calor para que se evapore de 11 a 1 el agua, ¿sí? en la caldera, ¿sí? Ese QH. Tenemos que calcular la variación de entropía de las fuentes, dependiendo de qué son, ¿no? El process stream, que es el heating load, con quién intercambia calor en el condensador. Esos son datos que me tienen que dar, ¿sí? Si son fuentes a temperatura constante, si son líquidos o gases o lo que sea que estén variando su temperatura, ¿sí? Y lo calculo con las fórmulas que sabemos de cálculo de variación de entropía, en este caso, de cada uno. ¿Sí? Si varía su temperatura, si es una fuente de temperatura constante, conozco las fórmulas de cálculo de variación de entropía y con eso sumo las de las fuentes y calculo la variación de entropía del universo, porque sabemos que el vapor de agua en ese ciclo no varía su entropía porque vuelve siempre al estado 1. Con exergía es exactamente lo mismo, ¿sí? Bueno, si lo pensamos, las entropías, obviamente la fuente que entrega calor a la caldera es una fuente que va a perder entropía y las otras son fuentes que van a aumentar su entropía, básicamente, ¿sí? Y sabemos que no hay variación de entropía asociada al trabajo neto. Sí, quien recibe el trabajo neto no varía su entropía. Mientras que en exergía también tenemos las fórmulas de cálculo y tenemos que tener los datos con quienes se intercambia calor, ¿sí? Las fuentes, tenemos que tener los mismos datos que necesitamos para entropía. Para calcular exergía, calculo las variaciones de exergía de cada una de las fuentes, ¿sí? Y calculo la variación de exergía de quien recibió el trabajo neto, que es igual a el módulo del trabajo neto, ¿sí? Porque es positivo, porque aumenta su capacidad de producción de trabajo. Y acá lo que les recomendamos siempre es usar el método de sistema y medio. El sistema, la variación de entropía y la variación de exergía es 0, y lo que me queda es que la variación de exergía del universo y la variación de entropía del universo es la suma de todos los componentes que forman el medio, las 4 fuentes y en el caso de la exergía el trabajo neto, ¿sí? Obviamente la fuente que le entrega calor a la caldera, o sea la TH, esa suele bajar su exergía, ¿sí? Suele acercarse porque suele estar a una temperatura muy alejada del estado muerto. En estos casos, y lo más probable por las temperaturas del proceso, lo más probable es que el process stream y el heating load sean temperaturas superiores al estado muerto, y en este caso reciben calor, entonces estarían aumentando su exergía. Entonces tenemos variación de exergía positiva en las primeras 2 fuentes, ¿sí? Y variación de exergía negativa en el TH, y suele pasar, esto es suponiendo, ¿sí? Pero depende de los datos, que el TL sea el mismo estado que el medio ambiente. Suele intercambiarse calor con el medio ambiente.
entonces esa variación de exergía, la asociada a esa fuente, sería 0. ¿Sí? Entonces, si quisiéramos calcular el rendimiento exergético, sería básicamente, obviamente la del trabajo neto es positiva, entonces sería la sumatoria de las positivas dividido la sumatoria de los módulos de las negativas, sería el trabajo neto más las variaciones de exergías asociadas al process stream y al heating load, dividido el módulo de la variación de exergía de la fuente TH. ¿Sí? Y con eso sería así de simple el cálculo de la variación de exergía del universo y la variación de entropía del universo. Pero en este caso, sí, cuando les pide la variación de exergía o la generación de entropía en el proceso o la destrucción de exergía en el proceso completo, lo que nosotros les recomendamos es no vayan al modelo de balance, porque el modelo de balance van a tener que, el modelo de balance va a tener que considerar un sistema extendido que junte todo el proceso y sume, digamos, se extienda en cada uno de los intercambios de calor a la otra fuente. ¿Sí? Y nosotros entendemos que es mucho más complejo verlo así que verlo digamos, de la manera que se lo estamos planteando en esta diapositiva, donde ven lo ven como un todo, ¿sí? El proceso completo de intercambio de calor e intercambio de trabajo. Otra cosa que tampoco les recomendamos, que suele pasar, que lo hagan, es que apliquen el balance a cada uno de los procesitos por separado y después intenten sumar eso y ver cómo les da la destrucción de exergía total. Puede ser que les dé bien, ¿sí? Pero lo más probable es que se equivoquen en alguna cuenta y no se den cuenta, ¿sí? Porque no hace falta hacer el balance en cada uno de los procesos por separado, ¿sí? Eso se los recomiendo de esta manera, ¿sí? También entiendo que hay otra fórmula de cálculo que es comparar el rendimiento con el rendimiento de Carnot. Lo que tienen que tener en cuenta acá es que este ciclo es mucho más complejo que un ciclo de Carnot y lo que tenemos que mantener siempre es comparando con el ciclo de Carnot entre las mismas temperaturas extremas, las mismas temperaturas de condensación y evaporación, y no es lo mismo, ¿sí? Entonces va a ser más difícil calcular el rendimiento del ciclo de Carnot. Entonces, por eso es que les recomiendo siempre que, les recomendamos desde esta cátedra siempre que vayan a este formato para el cálculo de rendimiento exergético y cálculo de variación de exergía del universo y entropía del universo. Lo que sí les puede pasar es que les pidan cuánto es la generación de exergía, de entropía o la destrucción de exergía en el condensador o en la caldera. Sí, en ese caso obviamente sí vas a tener que plantear un balance local para ese sistema particular, ¿sí? Y es el balance de entropía y el balance de exergía para ese sistemita en particular, ¿sí? Pero no, digamos, es una opción que se los pregunten en un ejercicio práctico. En general intentamos que no, pero puede pasar. Entonces estén preparados para que pase eso. Pero si les piden algo global, nuestra recomendación siempre es usar el método de sistema y medio. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Si tienen alguna consulta con respecto a cualquiera de los ejercicios que resolvimos en esta clase, vamos a estar abriendo temas de discusión en el campus para que todos tengan acceso a las preguntas de todos y se parezca lo más posible a una situación de clase en la que uno levanta la mano y hace la pregunta, todos la escuchan, todos escuchan también la respuesta y así generamos esa dinámica de aprendizaje conjunto, ¿sí? Entonces vamos a estar generando temas de discusión para que cada uno pregunte por cada uno de los ejercicios que resolvimos en esta clase y tema de discusión extra para los otros ejercicios de la guía que pueden surgir como consultas. Háganlas, aprovechen el tiempo y aprovechen para hacer las consultas ahora, que como siempre decimos, no hay preguntas tontas,
Sí pasa que hay respuestas tontas y en general pasan en los exámenes y es lo que queremos evitar, ¿no? Queremos evitar que lleguen hasta la situación de examen con dudas y sea ese el momento en el que aparecen esas dudas. ¿Sí? Las dudas tienen que aparecer en clase y tienen que hacerlas a los docentes para poder aprender, como contábamos, para poder entender lo que hacemos este, y, y poder tener el conocimiento necesario para aprobar el examen. Muchas gracias por su atención, espero sus consultas y buena semana.